SER Podcast. Semana Santa es la época del año más complicada en las carreteras. Ana Blanco, directora general de Circulación. Porque en un muy breve periodo de tiempo se concentran millones de desplazamientos por una infraestructura finita. Circula mucha gente en poco tiempo. El año pasado se batieron récords, se produjeron 16 millones de desplazamientos. Crónica 24/7. Para los que van y vienen por nuestras carreteras, al final casi todos, está hecho este reportaje. Eva Aguado. Nos fijamos en las zonas con más atascos y más accidentes de un mapa de carreteras bien diseñado y mal mantenido, según Jacobo Díaz Pineda, que es el director general de la Asociación Española de la Carretera. Tenemos unas carreteras, desde el punto de vista de diseño, del máximo nivel, principalmente la red de alta capacidad, y lo que también hay que dejar muy claro es que tenemos un problema serio de conservación de esas carreteras. Episodio 67. Nos hemos dotado de una red de carreteras para una movilidad dentro del país de unos estándares muy altos y sin embargo estamos siendo incapaces de dar un nivel de conservación adecuado a ese estándar, y eso es una noticia muy mala. Carreteras, el mapa de los atascos. Por María Manjabacas. Es la letanía de puentes y vacaciones, es la palabra maldita, el atasco, en el que los españoles perdemos una media de 30 horas al año. No es que mira hasta dónde llego, al rato que llevamos... ¡Oh! Llevamos aquí creo que una hora, que hemos avanzado 100 metros. Poco a poco, ¿no? Ya iremos llegando. Hay que tener paciencia, ir despacito y con precaución. A diario soportamos retenciones y a menudo muchos conductores ven en la carretera el túnel del tiempo, años pasando por los mismos sitios con los mismos atascos. Bueno, yo no sé la de años que llevo ya yendo por la A3 a Levante y no hay viaje que no me pille el dichoso atasco de Rivas, de Arganda. ¿No hay ninguna manera de que esto se pueda revertir? Es la pregunta que trasladamos a Jacobo Díaz Pineda, director general de la Asociación Española de Carretera. Y hay respuesta, sí se puede revertir. Soluciones hay. Lo que pasa que el ritmo inversor que requiere ese tipo de soluciones en principio es alto, y esas inversiones pues requieren unos tiempos complejos de manejar, pero desde el punto de vista de la ingeniería las soluciones existen sin ninguna duda. Y pone ejemplos de soluciones que han funcionado, desde las rotondas que eliminan intersecciones a la M30 de Madrid. Circunvalación de Madrid, en cuanto se crearon la tunelación de la misma, pues también se solucionaron buena parte de los problemas que existían en ella. O el Busbao, en la carretera Madrid-La Coruña, donde en función de la hora de atasco se utilizan o los carriles de ida o los carriles de vuelta. Y con eso, pues de alguna manera le metes un poco de tecnología al sistema y mejoras la capacidad, ¿no? Entonces, esa opción es siempre planteable, pero vía incrementar la inversión en carreteras. Está claro, es cuestión de dinero, de presupuesto, pero también, como apunta, de decisión política. Pongo otro ejemplo. Desde Sevilla a Matalascañas no hay ningún interés en mejorar esa infraestructura. Y Sevilla-Matalascañas en muchos periodos vacacionales y de fines de semana está con unos niveles de demanda muy altos, ¿no? O sea que detrás de la decisión o no también hay una decisión política, una gestión del territorio que es ajena, propuesta ingenieril que se pueda plantear y que pueda solucionarlo, ¿no? Y no siempre coinciden en intereses ingenieros y políticos. En las carreteras un punto negro se identifica siempre con accidentes, un tramo que por distintas razones concentra siniestralidad y sí, también se puede corregir tras una observancia de unos 3 años. Punto negro en principio se analiza desde el punto de vista de la aparición de accidentalidad mediante la identificación de ese punto por una reiteración sistemática durante al menos 3 años y a partir de ahí una propuesta de actuación para su eliminación, ¿no? Además, siempre accidentes y atascos van ligados. Ana Blanco es subdirectora de circulación de la DGT. En operaciones especiales, como las intensidades de tráfico son altas, los accidentes que se producen suelen ser alcances debido a que los vehículos circulan muy próximos y no se guarda la correcta distancia de seguridad. Un accidente en hora punta puede generar kilómetros de retención, que incluso puede darse el caso que cuando se pasa por donde ha ocurrido ya no quede señal alguna del mismo. Es más, muchas veces la circulación
se ralentiza por el efecto Mirón, se reduce la velocidad para ver qué ha pasado. En las carreteras nos pasamos media vida. España ha conseguido tener una red de primer nivel, pero el problema ahora es el mantenimiento. 2 crisis en los últimos años han hecho mella. Lamentablemente, cada año se incrementa ese déficit que se va acumulando en nuestras carreteras y no estamos siendo capaces de gestionar una solución global a ese estado de mantenimiento, y es una cuestión que venimos reclamando desde hace, iba a decir décadas, pero probablemente más. El problema no en ningún caso se ataja, sino que se va complicando cada vez más. Es la asignatura pendiente conservar y mantener los casi 170.000 kilómetros que tiene la red de carreteras de España. Crónica 24/7. ¡Ah, por igual valiente! ¡Fuerte al izquierdo ahí! Es el sonido inconfundible de la madrugada, del jueves al viernes de Semana Santa, que retransmite año a año el equipo de Radio Sevilla de la cadena SER. Cerca de 600.000 personas se concentran esos días en las calles sevillanas para ver los pasos de vírgenes y santos, muchos de ellos como turistas, otros como creyentes. A ellos, a los creyentes practicantes, les queremos escuchar ahora. Según los datos del Ministerio de Justicia, el 65% de los residentes en España se declara católico. Según el último CIS, que preguntó por este tema en el 2019, el 38% admite que practica el catolicismo con más o menos frecuencia. Esta es su foto. Esto se acaba, se tiene que acabar. Todo tiene principio y final. Esta madrugada tan hermosa aquí en la Macarena está tocando su fin. Así es la España que va a misa. Mientras buena parte de los católicos de este país procesionan en una parroquia de Vallecas. En Semana Santa, pues aquí cerramos. Por Sonia Ballesteros. No celebramos el Jueves Santo, el Viernes Santo. ¿Por qué? Pues porque muchísima gente se va, porque la gente de la asamblea dice que prefieren irse a su pueblo, irse de vacaciones, quien tenga necesidad. Hay un montón de parroquias que hacen todo lo que haya que hacer. Yo no digo que no valga, pero tendría sentido que nos quedásemos el Jueves Santo para montar el numerito, numerito lo digo con respeto, de lavar los pies a no sé quién. Si lo que tenemos que hacer es poner en marcha la solidaridad y cuidarnos, ¿no? Y lavarnos los pies fuera del Jueves Santo, los pies, las manos o el corazón, ¿no? Es Javier Baeza, el párroco de San Carlos Borromeo. Representa una forma de entender la Iglesia y el Evangelio, una de las muchas que podemos encontrar en nuestra geografía. Aquí conviven los de misa diaria. Me hace ser mejor y para nada, como piensan algunos, me quita más tiempo de otras cosas, sino que me hace hacerlas mejor. Ir 1 hora o menos de 1 hora, que es media hora, a misa al día, se hace algo tan vital en la vida de uno que luego ya no puedes vivir sin ello, porque es la manera de tener a Dios contigo. Pero bueno, esa es solo mi experiencia. Con quienes van a misa por compromiso, léase bodas, bautizos y comuniones, los que van de vez en cuando y los que cierran la parroquia por Semana Santa. Todos caben en la misma iglesia, nos dicen, pero muchas veces unas y otras formas van por barrios. Hoy en España está de moda Jacuna, un movimiento juvenil. Marcos Carrascal es uno de sus formadores. Jacuna es vida. Tú cuéntame, por ejemplo, una tarde en Jacuna. Una tarde en Jacuna es una locura. Hay días que hay horas santas, que de hecho es lo que vertebra a todos los grupos de Jacuna, horas santas en los que pues se reza y después se va a tomar algo, sobre todo a compartir vida. Y otras tardes hay formación para que podamos conocer a Jesús, que es de quien nos hemos enamorado, ¿no? La hora santa, que es oración, la música que la acompaña y el voluntariado son los ejes de Jacuna. Su fundador, el padre Manglano, se desvinculó en el 2020 del Opus Dei para dedicarse en exclusiva a este movimiento. Muy distinta es la actividad diaria en la parroquia de Vallecas. Todo lo que tiene que ver con el barrio, pues es verdad que es un barrio muy empobrecido, con muchísima precariedad, con unas tasas, yo no sé, tenemos las tasas de fracaso escolar más grandes de España. Hay una escuelilla para niños 3 días en semana. Luego hay varios cursos por la mañana de español para migrantes. Luego hay un grupo chulo de señoras porque son bisabuelas las más jóvenes, de yoga los miércoles.
Y bueno, pues al final viene hecha la mañana. Yo no sé si hacen yoga, porque yo pensé que el yoga era el silencio y no paran de hablar. Pero bueno, pues digo que al final lo del yoga es la excusa. Y todo esto condicionado a que ahora hay 3 familias que viven en el templo. Por eso la misa se hace en la calle. Y si llueve, pues no se hace, me dice Javier, un sacerdote que es crítico con algunas de las manifestaciones que califica de epidérmicas. Yo creo que se está viviendo un estilo religioso, pues eso, muy epidérmico, ¿no? Que somos capaces de dejarnos la vida y la espalda siendo costalero. Soy hijo de cordobés, o sea que me trago muchas procesiones. Me parece muy legítimo y muy bueno, pero que creo que no tiene nada que ver con el Dios de Jesús. Dentro de estos movimientos epidérmicos podemos situar al Camino de Emaús, de moda también entre la alta sociedad madrileña. Se vincula, entre otros, a nombres como el de Tamara Falcó o Isabel Sartorius. Dicen que ya son 35.000 caminantes y todo gira en torno a los llamados retiros de Emaús, 48 horas, que según cuentan, te cambian la vida. Yo a raíz del retiro de Emaús descubrí a un Dios Padre, a un Dios conciliador, a un Dios que en Emaús se dice mucho que tú eres su niña, y me dio muchísimo consuelo, me dio muchísima paz y me reconcilió mucho con Dios. Me he vuelto menos crítica, menos juzgona, que yo era mucho. Me ha ayudado a ser mejor persona. Estos movimientos no se plantean o pasan de puntillas por los temas polémicos a los que ahora mismo se tiene que enfrentar la Iglesia. Ni el celibato, ni los abusos, ni el lugar de la mujer forman parte de la reflexión diaria en Hakuna. En Hakuna, todos estos temas que son muy interesantes, lo que no tienen que hacer es descentrar del foco principal, que es que nos queramos más. Pero es verdad que en Hakuna se vive mucho la sabiduría de la Iglesia. Y después de 2000 años de magisterio, uno se fía. Si nos paramos en el papel de la mujer, es Maca Torres, responsable de comunicación de Hakuna, la que nos cuenta su visión. Yo creo que, aparte de que el papel de la mujer dentro de la Iglesia es el que la mujer quiera tener, porque yo como mujer me siento libre y valorada, el papel de la feminidad, de la mujer como creación perfecta de Dios, yo todo eso es que lo he aprendido en la Iglesia. Cristina Hinojés Sanz, teóloga, la primera mujer aceptada en un sínodo de obispos, reclama otro lugar. Estamos llamadas a ocupar un lugar determinado dentro de la Iglesia, un lugar que se nos niega en este momento. No es la opción única el ser sacerdote, que yo defenderé, yo no tengo esa vocación, pero defenderé siempre, porque sé que hay mujeres que tienen esa vocación, pero hasta que eso llegue, que tardará. Lo que no puede ser es que unos poquitos sigan tomando decisiones por todos, con una voz únicamente masculina, con una visión únicamente masculina. Pese a las diferencias de cómo entienden y viven el hecho religioso esos grupos a los que nos hemos acercado, hay un nexo de unión, el Papa Francisco, ya sea porque es la máxima representación de la Iglesia, ya sea porque gusta su mensaje, todos le apoyan. José Beltrán, director de la revista Nueva Vida, profundo conocedor de la Iglesia, destaca. La Iglesia también ha vivido un tiempo en el que muchos temas eran tabúes y de los que no se podía hablar. Temas como la afectividad o la sexualidad, del colectivo LGTBI, de los divorciados vueltos a casar, y Francisco ha destapado eso. Y ha sido muy claro también con otro tema prohibido. Quiero ser muy claro con esto. El abuso de hombres y mujeres de Iglesia, abuso de autoridad, abuso de poder y abuso sexual, es una monstruosidad. La teóloga Cristina Hinojés abunda en el tema de los abusos cuando le preguntamos por los principales retos a los que se enfrenta hoy la Iglesia. Recuperar la credibilidad, porque por el tema de los abusos ha perdido toda credibilidad. Aceptar realmente lo que ha pasado, que es cierto que ha pasado en otras instituciones, cierto, pero las otras instituciones no han estado reprimiendo la sexualidad como la ha reprimido la Iglesia, y eso es lo básico que tiene que hacer, no tener miedo a afrontar la verdad de lo que ha pasado. Me he hecho tantas preguntas, intentando entender, me he lanzado a buscarte sin saberte ver. Vamos recogiendo con música de Hakuna, que reunió el verano pasado en Vista Alegre a 8.000 jóvenes que se sabían todas las canciones de este movimiento religioso. Y un huracán romperá el cielo desde mi garganta gritándote, ¿dónde estás cuando me haces falta? Crónica 24/7. En poco más de 10 años,
Los vehículos de gasolina y de diésel empezarán a pasar a la historia. En el año 2035, la Unión Europea dejará de vender coches y furgonetas con los combustibles de toda la vida. Tampoco venderá híbridos. Así que las carreteras se llenarán de transportes eléctricos. Estamos muy contentos con el coche eléctrico, pero hemos notado un gran cambio en cuanto a consumo. Efectivamente, el gasto en consumo es mínimo, su circulación no contamina, no hacen ruido, pero son caros, están vinculados a unas ayudas que no terminan de llegar y faltan puntos de carga. Soy usuario del coche eléctrico desde el año 21. A fecha de hoy todavía no he recibido las ayudas. El coche eléctrico, que está creciendo mucho en poco tiempo, a examen. Un inconveniente bastante importante que es el número de cargadores que hay. Es muy deficitario. Hace 9 meses que compré el coche, hice los trámites, no tengo ni respuesta. Personalmente, con mi particularidad, estoy muy contento con el vehículo eléctrico. Para lo que lo utilizo, y cuando viajo hay muchas aplicaciones, el mismo vehículo te dice dónde tienes que cargar, dónde no, pero sí que es verdad que se tendría que dar un pequeño empujón y poner más cargadores, sobre todo rápidos, en las vías donde se viaja. Seguro que más de una vez habéis escuchado que los coches eléctricos se incendian constantemente. El coche eléctrico acelera tras un arranque lento. Que no sirven para viajar porque hay que esperar horas para cargar. Por Miguel Ángel Muñoz Encinas. Que si todos los vehículos fueran enchufables, nuestra red eléctrica no aguantaría. Que las baterías hay que cambiarlas cada 4 o 5 años. Que no hay suficiente litio en el mundo para tanta batería. Bueno, todo eso es mentira. Son algunas de las leyendas urbanas y bulos que complican el salto a la movilidad eléctrica. Faltan exactamente 11 años y 9 meses para que en 2035 se prohíba la venta de vehículos de gasolina y diésel. La alternativa por la que ha apostado la Unión Europea es el coche eléctrico. Estamos en 2023. ¿En qué punto nos encontramos? ¿Tenemos una red de carga suficiente? ¿Hay un sistema de ayudas adecuado? Vamos a responder estas preguntas con Arturo Pérez de Lucia. Es el director general de AEDIVE, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico. A día de hoy circulan por nuestras carreteras 25,6 millones de turismos. Según AEDIVE, solo 247.000 de ellos son eléctricos, apenas el 1%. Estamos bastante lejos de nuestros vecinos comunitarios. Bueno, pues lo cierto es que se están vendiendo cada vez más vehículos eléctricos y los ratios de crecimiento de este tipo de matriculaciones pues van en aumento cada mes. Hay que tener en cuenta que en lo que llevamos de año, en enero y febrero, pues ha habido rangos de crecimiento del orden de 50% cuando la media europea está en torno al 24%. Es un mercado que pues todavía no está a la altura de otros mercados europeos, pero tampoco las circunstancias del país son iguales que las de los otros países. Decíamos que aquí no llegamos al 1% de coches eléctricos, cuando Portugal, por ejemplo, está en el 2%, Francia en el 3%, Alemania en el 4%, y sin embargo también es cierto que se está acelerando la adopción de este tipo de movilidad. De hecho, de los 138.000 turismos que se han vendido entre enero y febrero de este año, el 11% ya han sido eléctricos. Pero antes de continuar, vamos a aclarar qué es un coche eléctrico. La Unión Europea dice que es el que funciona solo con baterías, el eléctrico puro, y el híbrido enchufable, que tiene una batería muy pequeña, con muy poca autonomía y un motor de combustión tradicional. Y aquí tenemos otra anomalía en nuestra transición a la movilidad eléctrica. En España, hasta la fecha, se están vendiendo más híbridos enchufables que eléctricos puros. La proporción es 57-43. De cada 100 turismos enchufables matriculados, 57 son híbridos y 43 eléctricos por completo. Eso no pasa en la mayoría de los países de nuestro entorno. Aún así, a pesar de que los 247.000 vehículos enchufables que tenemos a día de hoy sean pocos, la cifra está en línea con lo que preveía el gobierno, que estimaba 250.000 para 2023. No podemos decir lo mismo de los puntos de carga. El Ejecutivo decía que para este año deberíamos tener entre 80.000 y 110.000. Actualmente tenemos 30.000 puntos funcionando, así que la cuenta no sale. Pues lo cierto es que hay una cantidad de puntos de recarga a día de hoy en España de uso público razonable para el parque de vehículos eléctricos que tenemos en la actualidad. Hay que tener en cuenta que esto no es tanto una cuestión de números o matemáticas, sino de colocar la infraestructura de recarga adecuada y a la potencia adecuada en el lugar adecuado, ¿no? O sea que no estamos tan mal si lo comparamos con los coches eléctricos que tenemos.
Pero si cada vez se venden más, podemos acabar teniendo problemas, ¿no? Yo creo que se está haciendo un trabajo en este sentido. Obviamente hay que trabajar para incrementar esa infraestructura de recarga en base a las expectativas de crecimiento del parque, ¿no? Hoy en día tenemos una tasa de crecimiento que es mayor de la que la gente pues tiene en mente. De hecho, según datos de AEDIVE, se están instalando unos 500 puntos de carga al mes. Otra cosa distinta es que esos puntos instalados entren todos en funcionamiento ese mes. Es cierto que hay problemas y cuellos de botella en la instalación de puntos de recarga de acceso público y para eso estamos trabajando con el Gobierno en el Grupo de Trabajo de Infraestructuras de Recarga con el fin de eliminar sobre todo esos problemas relacionados con la concesión de licencias y permisos en diversos niveles de las administraciones públicas. Y luego también desde la perspectiva de las distribuidoras, pues que también en sus tiempos pues implican un retraso en la implementación de estas infraestructuras de recarga, ¿no? Pero en la red de carga, casi más importante que cuántos puntos hay es qué potencia tienen, dónde están ubicados y que estén bien mantenidos, que no te encuentres con la sorpresa de que vas a cargar y no funcionan. De los 30.000 cargadores disponibles a día de hoy, casi 25.000 son de baja potencia. Eso implica tiempos de recarga muy largos, de varias horas, que no son útiles para viajar por carretera. Para los viajes largos, solo hay 5.000 puntos que tengan una potencia suficiente para que los tiempos de recarga oscilen entre los 10-20 minutos de media. Sin embargo, están bien ubicados y ya permiten, con planificación, eso sí, viajar por toda España con un coche completamente eléctrico. Decimos con planificación porque cuando nos ponemos en carretera con un vehículo de combustión, no planificamos dónde vamos a parar, porque sabemos que antes o después nos vamos a encontrar una gasolinera. Con un coche eléctrico todavía no se puede ir así. Dicho todo esto, hablemos del elefante en la habitación. Los coches eléctricos son más caros. Eso es un hecho objetivo. Los más bajos de gama y con menos autonomía no bajan de 20.000 euros. Y para que tengan una autonomía superior a 400 kilómetros reales que permitan desplazamientos por carretera más cómodos, hay que soltar entre 35.000 y 55.000 euros. Pero ¿no hay ayudas? Sí, está el plan MOVES, el MOVES 3, que te subvenciona 4.500 euros por la compra de un eléctrico y 7.000 si además achatarras un coche de combustión. Pero tiene dos problemas. Uno, que el dinero lo tienes que adelantar tú. Y dos, que luego además tienes que tributar por la ayuda recibida. En España el problema que tenemos con respecto a otros países es que los incentivos a la compra no son señales de precio a la compra de los vehículos, sino que son unas subvenciones que se obtienen en ocasiones a veces un año después, ¿no? Que son los planes MOVES, en este caso el MOVES 3, y es importante y por ello estamos trabajando con el Gobierno para ver cómo podemos acelerar o reducir esos tiempos. En Alemania o en Portugal, por ejemplo, la ayuda se descuenta directamente del precio de compra. A pesar de los pesares, el salto a la movilidad eléctrica se está empezando a acelerar en España, pero los usuarios tenemos que tener en cuenta una cosa, que el coche eléctrico, aparte de un cambio tecnológico, implica un cambio de mentalidad. Pues efectivamente, la movilidad eléctrica no es tanto una disrupción tecnológica, porque lleva con nosotros más de un siglo, sino una disrupción sociológica. Implica un cambio de mentalidad que evidentemente no suele ser fácil, ¿no? Esto también ha pasado con la telefonía móvil. Cuando surgió, pues había gente que se preguntaba por qué llevar un teléfono móvil encima cuando hay cabinas o teléfonos en todos los bares, pero hoy en día pues la tecnología ha demostrado que se impone sobre estas circunstancias, ¿no? Y por eso cada vez es mayor el número de personas pues que se suman a la movilidad eléctrica. Crónica 24/7. Esto es Crónica 24/7, el podcast de reportajes de la cadena SER que cada semana busca y te ofrece testimonios, historias. Es la letanía de puentes y vacaciones, es la palabra maldita, el atasco, en el que los españoles perdemos una media de 30 horas al año. Ir una hora o menos de una hora, que es media hora, a misa al día, se hace algo tan vital en la vida de uno que luego ya no puedes vivir sin ello, porque es la manera de tener a Dios contigo. Pero bueno, esa es solo mi experiencia. Lo cierto es que hay una cantidad de puntos de recarga a día de hoy en España de uso público razonable para el parque de vehículos eléctricos que tenemos en la actualidad. Información, miradas. Bueno, yo no sé la de años que llevo ya yendo por la A3 a Levante y no hay viaje que no me pille el dichoso atasco de Rivas, de Arganda,
¿No hay ninguna manera de que esto se pueda revertir? La hora santa, que es oración, la música que la acompaña y el voluntariado son los ejes de Hakuna. Su fundador, el padre Manglano, se desvinculó en el 2020 del Opus Dei para dedicarse en exclusiva a este movimiento. En España el problema que tenemos con respecto a otros países es que los incentivos a la compra no son señales de precio a la compra de los vehículos, sino que son unas subvenciones que se obtienen en ocasiones a veces un año después, ¿no? Crónica 24/7 es una producción de Ser Podcast. Soluciones hay, lo que pasa que el ritmo inversor que requiere ese tipo de soluciones en principio es alto y esas inversiones requieren unos tiempos complejos de manejar. En España, hasta la fecha, se están vendiendo más híbridos enchufables que eléctricos puros. La proporción es 57-43. ¿Tendría sentido que nos quedásemos el Jueves Santo para montar el numerito, digo el numerito lo digo con respeto, de lavar los pies a no sé quién? Si lo que tenemos que hacer es poner en marcha la solidaridad y cuidarnos, ¿no? Dirección, Eva Aguado. Está en todas las plataformas. Suscríbete. Realización y diseño sonoro, Juan Aranaz. Disponible los sábados a las 10 de la mañana en la aplicación y la web de la cadena SER y en las principales plataformas. Cadena SER. La radio.